A partir de ahora comienza un espacio de América Profunda, radio por radio, el camino de las palabras. Productora de contenido itinerante. Un recorrido lleno de radios, lleno de audios. Bueno, y un poquito también lo que vienen haciendo hace tanto tiempo, que es recolectar las voces de la América Profunda. A esta hora, en Rompecabezas. A esta hora en Rompecabezas, como siempre, como todos los miércoles, nos comunicamos telefónicamente con Buenos Aires. Ahí está Sofi para contarnos más de nuestras radios comunitarias que tenemos en la República Argentina. Sofi, buenos días, ¿cómo andás? Buenos días, ¿cómo andan ustedes? Lindo acá, está hermoso. De esto de vivir en la provincia de Mendoza, donde siempre tenemos sol y buen vino, es un lujo que nos damos. Sí, por suerte refrescó un poco, así que se está yendo un poquito el verano, ese fuerte que estuvo por acá también. Sí, el clima refrescó un poco, pero el vino lo tenemos a temperatura ambiente. Sí, así que bueno. Bueno, y... Hola. Un poco con... Sí. ¿Se escucha bien? Sí, ahí te escucho, No, que hoy queríamos seguir con el tema de los jóvenes, ¿no? Con algo que nos puso así bastante contentos en todo el recorrido por las radios, que hay mucha juventud, así que en estos tiempos que las noticias en general son bastante malas, queríamos contar buenas noticias, ¿no? De estos jóvenes que están ahí en las radios trabajando, y que también las radios le han dado un espacio para encontrar un oficio por ahí. Así que, si les parece bien, queríamos contarles un poquito de la historia de Nahuel. Nahuel. Uh-huh. Nahuel es de Ollón, de ahí de Santiago del Estero, ¿no? El otro día por ahí estuvimos contándoles de una radio que está en San Juan, en Tamberías, donde está hecha por jóvenes, y bueno, en este caso es una radio que se llama Ashpaipacayum, que queda en Ollón, en Santiago del Estero, ahí un poco al sur de su capital, y que nació en 2008 por una asociación de pequeños productores de Atamisqui. Y bueno, y Nahuel, más o menos cuando nacía la radio tenía 11 años, y justo también empezó en la radio como un juego, en la escuela, con un taller que hicieron, y después empezaron con una prima y otro amigo a armar un programa un poco más serio, decían ellos, ¿no? De desafío adolescente, para poder hablar cosas que les pasaban a ellos en relación por ahí a adicciones o a la seguridad vial o a problemas que estaban teniendo ellos, y después por ahí, a partir de hacer esos programas, Nahuel con otro amigo empezaron a hacer un radioteatro, ¿no? Ellos tenían 15 años cuando lo hicieron, y bueno, por ahí les compartimos un primer audio de él. Vamos a hacer un picadito de varios audios de Nahuel, contándonos un poco de esta experiencia del radioteatro cuando tenía 15 años. Lo que impulsamos es siempre a la participación de todos y todas, ¿no? Me gusta integrar, como contarte de la experiencia de la del radioteatro, perdón. Mi objetivo en ese momento era integrar más gente a la radio. Claro. Había logrado hacer un elenco más o menos un elenco entre comillas, ¿no? De 20 personas, que bueno, la mayor tenía 60 y pico, y la más chica tenía 12 o 11 años. Entonces había juntado gente de diferentes edades, 25, 30, 40, y que seguían mis órdenes. Hoy tengo 18, ¿no? En ese momento tenía 15. Y digo, seguían mis órdenes, porque yo escribía el guión y con mi amigo lo editábamos. Hoy escucho, las ediciones son bastante desastrosas, pero salió al aire y logramos cautivar a la gente de que nos pregunte qué va a pasar en el otro capítulo. Duraban 15 minutos y habíamos abordado una temática que era la usurpación de tierras. Entonces era una familia, una comunidad que recibía la visita de un empresario que venía a usurpar las tierras, y con amenazas y todo lo demás se inserta en la comunidad y la divide un poco. Hay un docente también que está del lado del empresario, los policías que están del lado del empresario, hay después secuestros y todo lo que realmente pasa, y como una manera de atrapar a la audiencia, ¿no? Y bueno, duró 15 capítulos
y uno puede ver desde el primer capítulo al último la mejoría que habíamos tenido, tanto como el guionista, como el editor y los actores. Y bueno, eso es como que las radios comunitarias buscan eso, ¿no? O en mi caso buscaba eso, la integración de la comunidad y la participación ciudadana, se le puede decir. Y ahí contándonos, Nahuel ya nos atrapó con la historia. No solamente son jóvenes, sino jóvenes con contenido. Este radioteatro que nos está describiendo Nahuel habla de la apropiación de tierras, algo que pasa en toda la República Argentina. Ya tenemos ganas de escuchar el radioteatro, Sofi. Sí, se lo venimos pidiendo porque la verdad que nos pareció una experiencia, y eso, con 15 años, ¿no? Que decíamos que lo suba a internet para que se pueda compartir, ¿no? Y también por ahí pensar que esta radio no es una radio campesina y que por ahí una de sus dificultades es que, no sé, la directora de la radio le queda 15 kilómetros, a él le queda 7, digamos, ¿no? Como, y por ahí él lo que decía de integrar, ¿no? Le contaba que con el radioteatro todas estas personas venían de lugares muy lejanos y él lograba que vinieran todas las semanas para juntarse y armar este radioteatro, ¿no? Como la radio ahí venía como a integrar lo que decía él, ¿no? Y de tan jóvenes con esta cabeza, ¿no? De juntar su comunidad, con esto donde a veces vienen a poner plata para dividirnos y esas cosas, y bueno, ahí estos chicos armando este radioteatro, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta que él mismo escribía el libreto, por lo que escuchamos. Sí, y que también esto, ¿no? De que al pasar después de los 15 capítulos, como todos habían crecido, ¿no? Esa cosa que tiene la radio comunitaria, que ustedes la deben vivir ahí, ¿no? Que esta posibilidad de ir, de aprender, de equivocarse, de probar, ¿no? Y de pasar por un proceso que hace que cuando terminó ese proceso se creció y se aprendió y que después se puede compartir, ¿no? Y por ahí Nahuel empezó de esta manera en la radio y se dio cuenta que esto era su oficio, y hoy tiene 18 y hubo una cosa que pasó, digamos, que él se fue a la ciudad de Santiago del Estero para poder estudiar la carrera de comunicación, pero siempre para volver y poner en práctica lo que está aprendiendo él en la ciudad, que él decía, ¿no? Le costaba mucho esto de irse de su lugar, pero bueno, sabía que era para ir tener más herramientas para volver a la comunidad y compartirla ahí en la radio, ¿no? Porque por ahí está bueno escuchar ahora el siguiente audio, que él cuenta un poco, bueno, cuál es el sentido de una radio comunitaria. Una radio que está en el campo y que aparece en un momento, como te decía, donde es el boom de las FMs, porque hay muchas FMs, no aquí en la zona, pero sí en los pueblos. Entonces, cuando aparece la radio se la critica o se la tilda un poco de prepotente, tal vez, al ser una radio distinta. Entonces la gente preguntaba, ¿por qué es distinta? ¿Qué diferencia tiene de las demás? ¿Qué es lo que pretende esta radio? Entonces ni siquiera nosotros mismos que integramos el plantel no comprendíamos el sentido de una radio comunitaria, que lo vamos conociendo de una manera que fuimos trabajando y teniendo un pensamiento colectivo, no individualista ni en el sentido de lucrar, no de buscar ganancias, sino de venir y de integrarse para la comunidad. Nuestro único objetivo aquí es venir y difundir lo nuestro y difundir un mensaje de la comunidad para la comunidad. Claro. O sea, no tiene un objetivo para alguien en sí, sino para todos. Ese es el sentido más importante que tiene la radio. Los mensajes más importantes que surgen siempre son, se me ha perdido la tropilla de cabras, si alguien me la ha visto, que me las espere, o cuando hay beneficios, hacemos publicidad para una señora que está enferma, para alguien que tuvo un accidente, cuando se va a entregar la leche a alguien, esas cuestiones, ¿no? Ese es el sentido de una radio comunitaria. Evidentemente el sentido de la radio comunitaria tiene mucho que ver con lo que pasa por la cabeza de estos muchachos, y por eso es que entendemos su sensibilidad al escribir libretos que tienen que ver con este acto delictivo, que es quedarse con tierras ajenas. Si uno está pensando siempre en los demás y no en sí mismo, no en el negocio propio, es que después naturalmente salen estos libretos, Sofi. Sí, y bueno, y por ahí
ayer hablábamos con él, ¿no? Contándole que íbamos a contar un poco también de su experiencia en la CUYUM, y él nos contaba con esto de que no sea una radio, digamos, para lucrar, ¿no? Sino con el sentido comunitario, pero sí también habíamos hablado con él cuando pasamos hace un año, el último audio que vamos a escuchar, para ver en relación de lo que pensaba de la ley de medios, ¿no? De la ley de servicio de comunicación audiovisual, y él nos contaba ayer que, bueno, ellos sí tuvieron la posibilidad también de estos fondos concursables que son los FOMECA, y que pudieron ganar 3 FOMECA, y que con eso han ampliado la radio, se han equipado, entonces están llegando mucho más allá, digamos, que es muy importante por esto mismo que decía, si se pierden unas cabras, que alguien pueda tener ese servicio de comunicación para resolver ese problema y no tener que andar transitando por todo el campo, ¿no?, en busca de esas cabras, sino que los mismos de la comunidad pueden ir diciendo, bueno, aquí encontramos las cabras de Carlos Domínguez, por ejemplo. Así que, bueno, él nos contaba esto, que habían podido crecer con los FOMECA, entonces también nos parecía importante pasar este audio de cuando nosotros pasamos, ¿no?, que fue hace un año, contando qué era para ellos, qué significó la ley de medios. Y favoreció un montón, ¿no? Justamente en poder darle el valor que antes no tenían. Antes eran las radios truchas, las de abajo, y bueno, con esta nueva ley de medios se puede revertir eso. Empiezan a tener un valor que antes no tenían, y que pueden estar hoy a través de la nueva ley a la par de otros medios de comunicación. Hoy nuestra radio ha conseguido la licencia, que tal vez antes era imposible poder conseguir, y estamos recibiendo los FOMECAS, que también surgen a través de la ley de medios. Y bueno, son algunas de las tantas cosas que la nueva ley de medios favorece, ¿no? Justamente a los sectores donde cuentan con sus radios populares como estas. Lo que yo pienso a veces es que me molesta de que los medios masivos la caratulen como la ley K, cuando no es así, y es la ley de medios y no es la ley K, porque sé que se lo ha formado en el 2004 con las pymes y con organizaciones comunitarias. Entonces, que se ha logrado aprobar y que ha sido impulsada justamente por este gobierno, pero que es nuestra ley de las radios populares. Esto demuestra lo que decimos siempre, es una ley que se construyó con mucha gente y que se está defendiendo con gente como Nahuel, que todos los días ahí le sigue metiendo pata desde esta radio de Atamisqui. Sí, y lo que significa importante que esto siga en pie, porque antes, digamos, en el decreto ley de la dictadura no estaban incluidas estas radios, ¿no? Como dice él, se les decía como radios truchas, ¿no? Entonces, bueno, defender esta ley es defender a todos estos jóvenes también, donde incluso a veces era un FOMECA podía ser un recurso para poder hacer un programa y contar con eso y poder quedarse en su comunidad, y bueno, entonces nos parece que es momento de defenderla, ¿no? Porque está en riesgo, ¿no? Exactamente, no podríamos enterarnos de historias como esta si no existiera esta ley y si no siguiéramos trabajando en radios comunitarias como esta radio que... ¿Cómo era, Sofi, que se llamaba esta radio? Ashpaipa Kashum, que significa lengua de mi tierra. Y que es muy difícil de decir. Nosotros la tenemos en los informes que viene de Farco, esa radio, la queremos mucho, no la conocemos, la queremos mucho a través de sus informes y siempre nos cuesta mucho decir el nombre de la radio, pero nos encanta escuchar los informes de ellos. Sí, la verdad que sí, así que seguiremos contando historias como las de Nahuel. Bueno, Sofi, muchísimas gracias, ha sido un placer. Nos encontramos nuevamente el miércoles que viene en este recorrido que hacemos radio por radio de esta América profunda. Un abrazo. Chau. A esta hora, en Rompecabezas. Un espacio de América profunda, radio por radio, el camino de las palabras. Productora de contenido itinerante.
Un recorrido lleno de radios, lleno de audios. Bueno, y un poquito también lo que vienen haciendo hace tanto tiempo que es recolectar las voces de la América Profunda.